Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Bienvenidos a Un Minuto en la Historia o la Historia en un Minuto. Y bueno, esta es las verdades de la Revolución Mexicana, lo que no te contaron en tus libros de la SEP. Uno por qué, el otro por cuál y el otro por hasta dónde. Me encanta cómo explica. Saludos, muchas gracias. Y la verdad es que la clase de hace rato, antes fueron los de la secundaria, estuvo buenísimo. Saludos al Estado de México. Pues miren, la Revolución Mexicana, me preguntaban mucho, oye, ¿cuándo empieza? Pues realmente en 1910, pero ya se estaba masticando, como no, gracias a ti, querido Hulk. Denle tap a la pantalla para que se pueda compartir a muchos chicos, a muchos, y todos vean Nav, querido, todos vean este live. Pero resulta ser que ya se había platicado desde 1909, porque, bueno, pues que entendamos que don Porfirios, que me cae re bien el don Porfi, yo no tengo nada en contra de él, nada más una cosa. Siempre que tú estás demasiado tiempo hablando de lo que vas a hacer y no lo haces, saludos a Tlaxcala, esto no funciona. Entonces, ¿qué pasó? El grave error de don Porfis fue haberse quedado 31 años en el poder. Sí. Modernizó mucho México, sí. Puso el ferrocarril, el telégrafo, sí. Los edificios al oro postal, el Bellas Artes, que no estaba él aquí cuando lo terminaron, pero al final del día era un proyecto de él, el Lecumberri, que por supuesto hoy es el Archivo de la Nación, y pues la colonia Condesa para todos nuestros amigos del interior de la República y por supuesto del extranjero. En México tenemos una colonia súper afrancesada. Bueno, sí, también evitó la pandemia. Hola, Querétaro. Pero esto vino justamente, ¿y por qué francesada? Se van a decir, por el tipo de estípites, el tipo de arcos, el tipo de puertas, el tipo de ventanas, el tipo de arquitectura en general. Fue muy de Francia. Y esto está aquí en la Ciudad de México, lo tenemos en gran parte del centro histórico, otra parte lo tenemos en la Roma, otra parte lo tenemos en la Condesa, otra parte en Coyoacán. Entonces, pues sí trajo muchísima arquitectura francesa. Hola, mi Ale, querido, pásale, querido, estás en tu casa, Eduardo Alejandre I. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando quieres acaparar mucho, quieres romperle mucho a tu país, le rompes la cara. ¿Qué sucede? Que no puedes hacer todo. Debes de entender que también hay pobres y que tu país le estaba pasando lo mismo que la Revolución Francesa. Se estaban quedando sin dinero, se estaban quedando la gente sin comida. Por supuesto, si no hay comida hay enfermedades, ¿no? O sea, es un efecto dominó. Entonces, tienes que voltear a ver a los pobres, tienes que voltearlos a ver, porque finalmente ellos son la clase obrera, ellos finalmente son los que hacen el trabajo rudo, la mano de obra. Los tienes que apapachar, no puede ser así. ¿De dónde se informa, por favor? ¿Quieren que al ratito les doy todas las fuentes para que se metan y les dé todos los libros con santo y seña? Pero de entrada nada más les digo que visiten mucho el Centro de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Encuentras todo y gratis. Y lo digo gratis porque hay muchísimos libros electrónicos. Continúo. Entonces, si estás viendo un país que se lo está tragando la propia economía, estás viendo un país en donde hay obreros que están trabajando 16 horas diarias, no puedes hacer eso, compadre. O sea, uno como sea, pero la familia y las criaturas, ¿no? Entonces, también trabajaban criaturas, también estaban los niños trabajando. Los únicos pobres son los que volteo a ver son los pobres del pensamiento. Pues sí, Alex. Así es, no volteaba a ver el don Porfis, con todo respeto, hizo muchas cosas, pero se olvidaron lo más importante, los pobres. Entonces estos pobres no tenían derecho a nada. Ellos, los indígenas, no podían caminar sobre la acera, tenían que caminar abajo de la banqueta, no podían caminar arriba de la banqueta, porque se veía mal, no estaba estipulado en ningún contrato, era una discriminación a voces. Entonces, por eso ahora, cuando ves que la gente está caminando abajo de la acera, es por rebeldía.
¿no? O sea, de yo camino donde yo quiero, si quiero arriba y si quiero abajo, pero en realidad todos deben de caminar abajo. ¿Ves? No llegaron sus chachos. Alejandro, todavía no entran, creo, los queridos. Además, los intereses extranjeros, sobre todo los de Estados Unidos, que no venían con buenos ojos, es correcto, ¿no? Venía ya el petróleo, estas empresas como Standard Oil, que quería pues estar aquí estacionadísimo, y estuvo estacionado. Ahorita les contamos esa parte, después de la revolución, qué sucedió con Standard Oil, pero sí, desde Benito Juárez, claro. No, pero yo creo, no, para nada, aquí no se habla de política. No, que quedemos claros. Aquí no hablamos de política, hablamos de historia. O si crimina debajo de la banqueta, ¿por qué no cabe en ella? Sí, Hulk, hay veces que la gente no cabe, pero eso es porque no cabe y no porque y no porque lo discriminen, ¿no? Acá el Don Porfi sí era bien discriminador, y entonces eso ya no gustó. Ya no podrían los obreros trabajar tantas horas. La tienda de Raya, para los que no conocen la tienda de Raya, era una tienda, no es bromita, es cierto. Hola Eli querida, para la tienda de Raya era esta tienda que si tú ganabas 4 pesos, ibas a la tienda, comprabas todo, pero te daba crédito la tienda de Raya, entonces pues ya debías más de lo que ganabas. Entonces era interminable, ¿no? Siempre Estados Unidos sacó ventaja, Coco, es verdad, pero era interminable, nunca terminabas de pagar como Electra, hagan de cuenta, ¿no? Pero pierdes. Entonces nunca terminabas de pagar la deuda, hasta que dijeron, ya me colmaste. Entonces, realmente el golpe de estado se da de pura casualidad, ¿eh? No es que se pusieran de acuerdo. De repente Pancho Villa, que ya había por ahí movido sus ejércitos para poder quitarle las tierras a los terratenientes, a los que tenían dinero, para poderlas distribuir, porque también encontremos que en el norte, los yaquis les iba re mal. Los yaquis estaban así, mira, decían, no, nosotros no damos una con nosotros, o sea, siempre era quitarle las tierras a los yaquis, y ya los pobres ya decían, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, era horrible, César. Entonces, changos en la cabeza in the house. Hola, querido hermoso. Bienvenido, querido Pacaportes, bienvenido. Entonces, denle tap a la pantalla para que compartan. Y entonces, cuando Pancho Villa empieza a hacer esto, pues resulta ser que se entera que en el sur, en Cuernavaca, en Cuautla, en Morelos, pues Emiliano Zapata estaba haciendo lo suyo, ¿no? ¿Por qué? Pero o sea, se los juro, Pascual Orozco también reventó y dijo, yo también me les uno. Pero fue realmente no por ponerse de acuerdo, sino porque de verdad se empezó a dar. Saludos a Colima. ¿Por qué se empezó a dar? No era mal político, Porfi, lo que hizo el viejito testarudo. Pues sí, también. Que no estaban tan a gusto y empezaron a quitarles el gobierno federal, les empezó, en este caso el ejército, les empezó a quitar las tierras a la gente que eran sus tierras, y era la gente pobre, era la gente humilde, eran los agricultores que trabajaban la tierra. Justamente de ahí nace, después de la Revolución Mexicana, viene la tierra es de quien la trabaja, de Madero. Entonces, lo que sucedió, y lo malo es que Madero nunca cumplió, eso fue su gran problema. ¿Qué dice? Los yaquis eran como yo en TikTok, ahora que callos pisé, sí, pobre yaquis, la verdad es que, ay no, pobre etnia, eso sí les fue re mal. Like Sheisme, hola Sheisme, bienvenida querida, estás en tu casa, pásale. Y cuando esto sucede, pues entonces empieza Pancho Villa, ¿no? A empezar a reclutar mucha gente a los pueblos que llegaba. No era de vamos a violar y vamos... Es muy exagerado decirlo, y
Hay una de sus bisnietas que ha dado bastantes entrevistas y habla justamente de eso. No hay en tantos libros que se diga eso. A lo mejor encuentras en uno que es súper amarillista, pero en realidad no fue así Pancho Villa. O sea, Pancho Villa no era y lo he oído en muchos podcasts y lo he oído en muchas cosas. La verdad es que no. Si leemos muchos libros y muchas comparativas y vemos muchos documentos, muchas cosas fueran exageradas. También hay algo bien importante. Pancho Villa, así como Zapata y así como todos los que lideraron estos grupos, tenían John Womack. Hay un libro hermoso escrito por John Womack. Uy, hay muchos, profe querido. Bienvenido. Tenían, ¿cómo se le puede llamar? Sus grupos contra Pancho Villa, sus grupos contra Zapata. Empezaron los contras, claro que sí. ¿Por qué? Pues estábamos en guerra, querido. O sea, ahora sí que haya sido, como diría nuestro expresidente Felipe Calderón, y arriba el alcohol. Bueno, pues así era. No, siempre el que estaba supuestamente por la revolución siempre iba a tener su otra parte, ¿no? Todos los que estaban en contra de. Y ahorita voy a dar todas las fuentes de la revolución, querido. Entonces, también este grupo se hacía pasar porque venían de Pancho Villa y eso sí robaban. Esos asaltaban, eso no estaba padre, ¿no? Arriba el bacacho, pues sí, Santi, o sea, ¿qué te digo, no? Entonces, gran parte también tuvieron estos antihéroes que empezaron a decir que eran parte del ejército de Pancho Villa y que y veníamos a quitarles las tierras y a las mujeres porque venimos de parte de Pancho Villa, y en realidad no venían de parte de Pancho Villa. Estos eran, la parte de la historia es mentira, sí, Anto, sí. ¿Cómo dice? Gracias por compartir mejor like. Ay, muchas gracias, Hulk, muchas gracias, compartan. ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente empiezan a hablar y acuérdense que los que escriben la historia son los triunfadores. Entendamos que Pancho Villa hizo su biografía en vida. ¿Y cómo la hizo? Pues ahí están justamente los videos y justamente las películas de Pancho Villa. Y Pancho Villa grababa las batallas y Pancho Villa grababa los fusilamientos murió por armas. Entonces, no crean que Pancho Villa siempre fue un matón y esto no, también tenía este grupo en contra de Pancho Villa, los contras Pancho Villa, los contras Emiliano Zapata, los contras Pascual Orozco, los contras Francisco y Madero, los contras Victoriano Huerta, todos tuvieron sus contras. Yo por eso digo, es como Juego de Tronos, como el Game of Thrones. Pero Pancho Villa sí se tomaba sus malteadas, ¿verdad? Sí, aparte les voy a explicar. Sí, mi querida Bedoya. Pancho Villa tenía una particularidad. Cualquiera diría que tenía de verdad cara de T-por-8. Sí, cualquiera que lo viera diría, no, pues se echa 50 mezcales diarios. No, era totalmente abstemio Pancho Villa. Totalmente abstemio. Y justamente a su ejército le dio pena de muerte al que llegara tomado. Así, ¿estás tomado? El imán a la guerra de los carteles también, sí. Y similar a la guerra de los carteles, querido, sí. Ya sabes, ¿te acuerdas que no se vaya a ofender mi Colombia, querido? Yo normalmente no toco este tema, pero lo que acaba de decir Changos a la cabeza es cierto. Siempre habían los Pepes, ¿no? Los que estaban en contra de Pablo Escobar. Bueno, pues aquí eran los en contra de Pancho Villa, los en contra de todos los que estuvieran como líderes. ¿Por qué? Porque entonces así podían de ahí tumbar a cualquiera. Y pues obviamente empezaba esto. Ahorita explicó Cesarito lo del T-por-8, ¿cierto? Entonces empezaba toda esta mala información. Y hay muchísima mala información sobre Pancho Villa, que era un matón, que era un violador, que era un desgraciado, que era un infeliz, que mataba sangre fría. No es cierto. A pesar de que sí no tuvo una infancia, así que digas, ay no, pues qué bonita infancia, yo hubiera querido la misma. No. Tuvo una infancia horrible, su papá no le pegaba sino lo que le sigue, o sea, si no contestaba algo bien, ¡pum!, ¿no? Un santo catarrazo. Así era antes. Antes entendíamos a reglazos, a cinturonazos y a varazos.
Entonces, que quede muy claro que era terco, sí o no. Sí, sí, Javi, sí, sí era un poco necio, pero no tanto. Lo que sí es que sí era necio porque entendamos que estaba siguiendo una, una necesidad que tenía que ser o ser, ¿sabes? Y por eso es que era terco, porque la Revolución Mexicana es México al minuto, bienvenido. La Revolución Mexicana fue para Estados Unidos, Francisco, y Madero es un y Madre es un traidor. Yo creo que fue ahí el error ortográfico. Pero sí, sí, Francisco y Madero sí realmente fue feo. O sea, ya cuando sube Francisco Madero, todos esperando así de, ¿y luego? Y no hizo nada, ¿no? Y por eso también le dieron cachangachangas. Pero continuó, ahorita todavía no llegó ahí, querido México al minuto. No te adelantes. Entonces, Pancho Villa no tomaba, le encantaba la malteada de fresa y sobre todo él le pagaba muy bien a los maestros para que les diera clase a los niños. ¿Por qué? Porque él a los 30 años era totalmente analfabeta. Y a los 30 años empezó a leer, a escribir, aprendió muy bien y aprendió inglés. Entonces él ya era bilingüe. Y tan es así que cuando compraba su armamento, lo compraba en Estados Unidos. Y fue el único hombre, el único que pudo meterse a Estados Unidos y hacérselas de Campeche. Sí, 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 fue el único. Y bueno, ahora a la fecha ya tenemos dos, Osama Bin Laden y Pancho Villa. Pancho Villa entró a Columbus, incendió todo Columbus. Yo estoy en el CONALEP, entonces sí, tengo esperanza. Exacto, Hulk, también tienes esperanzas. Porque él a los 30, neta, se hizo un bárbaro en el inglés y pues por eso fue un gran negociador para los Estados Unidos. Sí, viva Doroteo, dice. Invadió Estados Unidos lo que nadie hizo en años. Exacto, mi México hermoso. Así es México al minuto. O sea, no 10 horas, solo 10 horas. Solo 10 horas fue a incendiar y se regresó. Y estaba un cartel de estos del Billy the Kid que decía Wanted Pancho Villa, $5,000. Cuando le pagan de 20,000 a 50,000 pesos, $50,000 por su reality show, pero sí, así fue como fue a armar la Columbus, quemó Columbus, se regresó y dicen que fue porque una tienda de armamento le vendió balas de salva y se enojó. Entonces se regresó. Bien enojado y digo, abre, ya sabes cómo es Pancho Villa, no, primero mata y luego averigua, y así fue, pero incendió todo el pueblo. Las próximas elecciones votaré por Francisco Madero. No era psicópata, asesino, violador, no, Kim. No, muchos podcasts, no voy a decir quiénes, pero muchos podcasts hablan de eso. No fue así, hay muchos libros y te lo juro, la historia luego la quieren hacer, pues no sé, a lo mejor para vender el capítulo, para ser acá y a veces crecer lo que no fue. En realidad, Pancho Villa sí fue un luchador, sí fue medio bruto, pues es que en esa época eran así como muy, muy brutáceos, ¿no? Pero no fue así, no fue un violador, no fue un sangre fría, no, estamos hablando de la guerra. Entonces, pues él no tenía por qué meterse con mujeres. O sea, si realmente él fuera misógino y si realmente de alguna manera odiara a las mujeres, no se hubiera casado 76 veces, querida. Hola, profe Marín, ¿cómo estás, profe Martín? Y dejar de leer Moreno ya. No, fíjate que no era un psicópata. Sí, exacto. Susuragi no es tan malo. Tú lo odias, yo lo sé, profe, yo lo sé. Pero de repente no es tan malo. Y Martín de repente se va por un lado. Pero hay que leer varias cosas, varios libros para poder llegar al meollo. Entendamos una cosa. La historia la escriben los triunfadores. Él ya estaba muerto como para escribir todo esto. No lo escribió él. ¿Y cuál fue la otra parte? Tuvo 76 esposas, tuvo 126 hijos, algunos no reconocidos, por supuesto, pero sí era un hombre, ¿cuántas veces sí? 76. Pero sí era un hombre bastante, de verdad, bastante simpático. Le decían el gorrachueca, siempre usaba gorra. Dicen que vengo del que agredió a su hermana. Se vengó del que agredió a su hermana. Seguramente, pues digo, yo creo que cualquiera, eso no quiere decir que es un despiadado.
O sea, estamos hablando de la época, ahí era de, o sea, ¿cómo les explico que mi abuela mató a su caballerango? En la madrugada ella usaba escopeta y querían entrar a su casa, bueno, querían entrar a su ejido y como no sé, como ella preguntó, ¿quién anda ahí? No le contestaron, ¡pum! Y después se dio cuenta que fue su caballerango. Así era la época. Entonces, si te metiste con mi hermana, güey, seguramente te voy a caer y cuídate que por ahí andando viendo, ¿no? Hanna, Viña y Cervantes que están bien emocionados. Saludos a Jimmy. Ah, saludos a Jimmy y a Hanna, Viña Cervantes. Ay, saluditos, muchos saluditos que se ve que están emocionados por la clase. Yo estuve en tu clase. Muchas gracias, Ángel hermoso. Quédate que está muy bueno, muy bueno. Y entonces, bien, esta es la estructura de Pancho Villa. Pope Chingones in the house. Bienvenido, amigo Pope Chingones. ¿Cómo estás? Entre otros tiempos, en algunos pueblos sí siguen así. Puede ser en Aguascalientes, un beso, puede ser que sí siga así, pero estamos hablando de la época. Ahora dicen, ¿por qué se violaba y se robaba a las mujeres? Todos hacían eso. Ando triste, Aline. ¿Por qué, Pope Chingones? ¿Por qué andas triste? Aquí te ponemos a que andes feliz. Usted no ande triste. Usted para arriba, corazones. ¿Y si tienes hijas? Sí, claro que tengo hijos, por supuesto. Una hija y un hijo, sí, claro. Hola, ¿cuánto habla sobre el holocausto? Ya hablamos. 76 esposas, sí. Pero a lo que iba es que como gran parte que de verdad admiraba mucho a la mujer, tenían a Juárez como un héroe, pero a Villa como un asesino traidor. Ah, te amo, México al minuto, te amo. Sí, o sea, dices, pinche Benito Juárez. Yo creo que Benito Juárez, si hablamos de Beno Juárez y lo comparamos con el Gorrachueca, con el Pancho Villa, yo creo que perdería a Beno. Beno sería más hojaldra, porque él sí, ay, la relación con Felipe, pero él sí era, de verdad, Beno Juárez sí era hojaldra. Al tiro con mi tío, me dice el Alex. Ese sí era bien hojaldra con los indígenas. Los pisoteaba, los cagaba, quiso entregar territorios mexicanos. ¿Qué tal con el istmo de Tehuantepec, no, mijo? Mira, pues nada más aquí hacemos como un canal de Panamá en el istmo de Tehuantepec. Tú pasas cuando quieras y ya no pasa nada. ¿Y tu nieve? ¿No sientes que le pierdes? ¿No? Entonces, la verdad es que Pancho Villa no era así. Pancho Villa, a donde llegaba, cerraba las cantinas. Por eso, justamente, nace el té por 8. Porque antes, en esa época, la gente acostumbraba a tomar, y más en Chihuahua, que hacía mucho frío, acostumbraba a tomar el té de naranjo o el té de naranjo y el té de canela. Entonces, cuando llegaba este buen hombre, no le digas así, Alejandro, tu muchacho. Cuando llegaba este hombre, cerraba las cantinas y en las tienditas, pues sí, por eso digo en mi TikTok tienditas, Doña Pelos vendía el té de canela y el té de limón solito a 5 centavos. Pero si querías un té con piquete, que era mezcal, alcohol del 96, el de caña, el que quieras, no lo sé, costaba 8 centavos y por eso se llamaba un té por 8. Entonces tú llegabas y decías, me da un té por 5, sabías que era té solito para niños. Me da un té por 8, Doña Pelos, sabías que era el té con piquete. La verdad, Benito Juárez casó a sus hijas con puros americanos. Pues claro, pues sabía que él amaba a los americanos, era gran amigo, muy cuaderno de Lincoln. Pero cuando Lincoln se le volteó, el otro lloró. Una historia no hay buenos ni malos, hay que conocer el contexto. Sí, Eka, sí, pero sí estoy hablando, no estoy hablando de que sean buenos y malos, estoy hablando de lo que hicieron. Ya si tú consideras que fueron buenos o malos, pero Pancho Villa no es como, ay, que fue un violador. No, estoy hablando de Pancho Villa, lo que realmente fue y lo que realmente hizo. Porque gracias a su revuelta, él sí juntó buena banda, O sea, sí era buena banda. Bastante bueno. Es que Juárez es para otro. Juárez ya hablamos de él en otro live. Si quieres puedes entrar a mis lives en YouTube y ahí vas a ver el de Juárez. Ahorita estamos hablando de la Revolución Mexicana, porque Juárez aquí no entra, sorry. De estos oaxaqueños no queremos. Me encanta la historia de Camaján. Muchas gracias, me encanta cómo cuenta la historia. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Rosy. Mi abuelita le platicó alguna vez y quería saber si en realidad no fue así y las mujeres las robaban en esa época. ¿Por qué?
Porque normalmente los terratenientes hacían estos convenios de, oye, mi hija se va a casar con tu hijo, oye, pero mi hija tiene 15 años y tu hijo tiene 35. Pues sí, te toca uno de 35. Entonces, imagínate una niña de 15 años, porque a los 15 años las casaban, que te casen con un güey de 35, 20 años arriba, o sea, de la edad de tu papá. Pues por supuesto que no. Entonces decían, se ponían en las ventanas así, agarradas en las rejas, ¿no? Para ver quién se las robaba. Y decían por ahí, mi abuela decía, si no te robaban era porque eras fea. O sea, te robaban porque eras bonita. Entonces ahí estabas tú muy puesta haciéndoles así, ¿no? A los que pasaban de la revolución. De sé lavar, sé planchar. Mire lo que se va a llevar casi casi, ¿no? Entonces al tiro me hizo a mí y me casaron con una más grande que yo. Ay, bueno, qué bueno, ojalá para que te peguen porque sí que lo mereces. Entonces, cuando justamente, sí, no, pues es que así era, Irenita, así era, te casaban con un güey de 30 años más que tú. Entonces, porque eran tratos familiares. ¿Por qué? Porque había dote, porque había tierras, porque había tu tía, por lo que quieras, porque eran amigos, porque se conocieron en la universidad, porque este güey tenía más dinero, por lo que quieras, pero sí era. Dice que el robo de ganado no, y después los decomisos. También los decomisos. Pero entendamos que era la guerra, había robo de ganado, haya sido como haya sido, ¿no? El chismecito ya me embobé. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres preferían que fueran robadas. Entonces pasaban los ejércitos y también pasó, en el sur, pasaba Zapata, pasaba Pancho Villa y casi las mujeres así de, ¿a qué hora va a pasar, Chonita, no? La vecina, no, pues que dice que a las 10, ¿no? Pues ahí estaban a las 10, güey, y pasaban y riájale, se iban, y se subían al caballo y no los volvió a ver, se las robaban, y dice, mi abuela decía, si no te robaban es porque estabas bien fea. Entonces, en realidad eso y eran violadas y robadas, era parte de la época. Entonces Pancho Villa tuvo esta gran revolución y estos grandes tratos y apoyó a Francisco y Madero, porque Francisco y Madero había prometido mucho. No, mire, primero le gritó a Porfirio Díaz que sufragio efectivo, no reelección, hizo toda una pinche caminata, una marcha fúnebre, lo que ustedes quieran de sufragio efectivo, no reelección, ya sabes, ¿no? Cuando eso, justamente lo gritó Porfirio Díaz a Benito Juárez. Por eso digo que son como Games of Thrones. Pero Madero sí, exacto. Pancho Villa era actor. Sí, Pimpón también. Tomó Reforma por un año. Casi. ¿Quién me recuerda? No, ese güey tomó 2 años, ¿no? Nació el machismo y no había feminismo. No había feminismo. No. La Adelita Velarde Pérez, ella viene después y ella se une a los 13 años al ejército de enfermería. Al grupo de enfermería, todos bien locochones. El poder los vuelve, claro. Zapata lo dijo. Yo no me siento en la silla presidencial porque los vuelve malos. Así lo dijo, es verdad. Ahí están tus hermosas palabras. Y eso que Juárez fue profe de Díaz. Sí, así es. Y Díaz se lo dijo a Juárez. Sufragio efectivo, no reelección, y también puso locos a la Cámara de Diputados y nada, tú las traes, no te hagas, porque yo te vi, mira que ya te debes de ir y tú ya llevas 3 y... ¡Güey! Y 3 horitas después, Porfirio, 31 años, o sea, pues, lo que te choca, te checa, ¿no? Breve historia de la revolución bien queda kinky, exacto. Entonces lo que te choca, te checa. Y se la voltea a Francisco y Madero. Francisco y Madero le dice a Porfirio Díaz, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Órale, llégale, cabrón. Casi, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, al tiro con el Porfis, es que mi Ale, yo sé que lo amas,
Pero 31 años y todo lo que eso no estuvo padre. El poder embrutece, mi Rafa. O sea, lo que te choca, te checa, pues sí, ¿no? Entonces, aquí ya no estuvo padre. Entonces, cuando vieron que Francisco y Madero se levanta y hace todo esto, porque Francisco y Madero venía de familia política, familia de mucho dinero. O sea, Francisco y Madero no era un chuchito de los palotes cualquiera. Venía de familia política, venía de mucho dinero. En realidad tenía mucho poder. Como Díaz no pudo con Madero, lo mandó a arrestar. Era mucha gente, los revolucionarios eran muchos, acusaban sexualmente a las mujeres. No eran los revolucionarios, era todo el golpe de Estado. Estábamos en guerra. O sea, en cualquier guerra, en la que la quieras ver, si nos vamos a la Revolución Rusa pasó lo mismo, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo, era guerra. Entonces las mujeres y los niños siempre salían perdiendo. Pero era todo en general, entendamos el contexto. Emiliano Zapata no estuvo con el yerno, ahorita les explico. Villano era un psicópata, simplemente era un hombre. Gracias, Hernán querido. Porque así era, y porque era todo un contexto, era la época, ¿no? Y las Adelitas, entonces, ¿por qué se unían al ejército si las violaban? O sea, como que hay cosas que no checan. Y les voy a explicar por qué las Adelitas, Adela Velarde, que llevó a todas las Adelitas en esto, les voy a decir el por qué se unen. Ahorita en un momento, Doroteo Arango o Pancho Villa. ¿Por qué cambió el nombre? Porque Pancho Villa había sido uno de sus patrones. En fin, Madero es un traidor. Y Madero, justamente cuando le hice todo esto a Porfirio, todos esperaban que tuviéramos al Superman. Dijeron, ¡wow! Madero nos defiende. Sí que sí, ¿no? ¡Sí! 3 doritos después, se sienta en su trono y sigue gobernando como Porfirio Díaz. ¿What? Sigue haciendo negocios con Estados Unidos, sigue armando y sigue quedando todo igual. Es decir, hola Alex hermoso, o sea, no pasó nada. Madero no le dio derechos a nadie. La gente seguía pobre. Entonces decían, güey, por eso es que nada más estuvo 3 años. Ahorita les digo, de 1910 a 1913. Murió en una semana, no tanto, pero, o sea, de 1910 a 1913, ¿por qué no hizo nada? Por eso se le llama traidor, porque nada más le dio toda con el dedo a Estados Unidos. No lo dejaron hacer cambios, hubo mucha resistencia del cambio, pero también Estados Unidos. Yo creo que sí hubo manera de cambiar, pero él no quiso, porque quiso primero negociar. Entonces, como no entró, lo tratan de remover del cargo. Y entra este güey. Ay, cómo me da risa. Ahorita les digo cómo se llama, que estuvo 45 minutos en el poder, así como lo oye, nada más 45. Empieza con L. Ay, se me fue, Lascurain. Entonces, pone Victoriano Huerta, cuando era diputado, el Limantour, dice, changas en la cabeza. Pone a Lascurain, ¿no? Y le dice a Lascurain, y nómbrame secretario de Gobernación. Así. ¿What? Sí, nómbrame secretario de Gobernación ahorita, para que tú en 40 minutos vas a renunciar y yo voy a ser presidente. Y Lascurain, ¿te cae? ¿Y yo qué voy a ganar? Dinero, cabrón, dinero, y que nadie te mate. Ah, buen punto. Ok, vamos a hacer eso. Así fue. Entonces, derrocan a Francisco y Madero, sube Lascurain, así como lo oyen, solo 45 minutos en la presidencia. Son la presidencia más corta en el mundo. Ningún presidente ha tenido una presidencia más corta en el mundo. ¿Quién será el presidente menos peor? Dice Laurita. Ahorita vas a ver. Gracias, Vilme, querido, gracias. El embajador de Estados Unidos arregló la escena trágica. No lo dudo, entraron muchas manos. Entonces,
lo nombra secretario de Gobernación, porque acuérdense que cuando llega uno a presidente tiene que poner todo su gabinete, ¿no? Tiene que presentar a su gabinete. Y aquí está Chuchito de los Palotes, y aquí está Juanito Pérez Prado, y aquí tenemos como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta, y aquí tenemos, y así, ¿no? Ya que los terminó de presentar, dijo, bueno, pues muchas gracias, yo renuncio, que les vaya muy bien, adiós. Y todos, ¿what? Ya que habían firmado todos estos, por supuesto, todos estos puestos del gabinete. Entonces, ¿cómo les explico, no? Cierra la escena, Felipe. Ahí entra a escena Felipe Ángeles Moigón. Maestro Zapata era el maestro. Maestro Zapata era maestro. Maestro, no, era un hombre con mucho dinero y era muy culto. Ahorita vamos con él. Avancé de Pancho Villa, ya avanzamos hacia hasta Francisco I. Madero. Se decía que Francisco I. Madero estaba loco porque era espiritista. Entendamos que él tomó una doctrina espiritista en Francia. Con un güey acá muy, muy entendido en el espiritismo y la madre. Ahorita les digo, si quieren saber quién fue, ahorita les digo. Aparte me dio mucha risa porque era Libra. Este güey era Libra, Madero, porque él creía mucho en esto de los horóscopos y les digo que era espiritista. Y ahorita les digo, en Francia justamente, se encontró con este hombre que le enseñó esta doctrina espiritista. Y fue el por qué le empezó a gustar esta doctrina y se hizo muy así. Y le dijeron que se iba a morir. Le dijeron, oye, te van a matar. Ay, ajá, sí, pero mis espíritus me protegen. Sí, los protegieron, ¿no? Por eso es que decían que estaba loco, justamente. Ahorita no encuentro el nombre de este compadre. Empieza con K su apellido. Ahorita no encuentro. Pero Gustavo Madero supo que lo iban a tronar. ¡Claro! Sí, él sabía, no es Gustavo Amadero. Bueno, a lo mejor Gustavo Amadero sí, pero estoy hablando de Francisco I. Madero. Todavía no llegó hasta allá. ¿No era Piscis Madero? Pues según yo aquí dice que es que era libre. Y estoy buscando aquí el nombre, pero bueno, anyway. Él sabía, pero no le importó. Entonces, gran parte de que estaba medio loco, decían todos los políticos. Otra de que tenía mucho dinero. Otra de que era un hombre, aunque no lo crean, era chaparrito. ¿Y saben qué? Era súper coqueto. Tenía viejas hasta al por mayor. Kardec, gracias mi querida Monse. Alan Kardec, exacto, ¿verdad? Les digo que de repente sí se me olvidan un poquito los nombres, pero sí por ahí ando. Kardec, exactamente, Kardec fue el que le enseñó la doctrina espiritista. Y terminó con su novia Sarita para andar con 1000 viejas. Así, y dice el presidente Pingüica, y empezó a andar con 1000 viejas. Y se lo dijo Sarita, ¿sabes qué? Voy a tronar contigo porque es que la verdad hay muchas mujeres que quieren de mí y yo no quiero en ningún momento faltarte al respeto, manita. Entonces, ¿qué te parece si terminamos? ¿Oye? Antes de que se burlen mi taza de la sirenita, ya sé, antes de que empiecen. No vayan a empezar. Y entonces, cuando él ya se dio vuelo al hilacha y dijo, ya, ahora sí, ya estoy harta de las mujeres, ahora sí me caso. Y fue cuando regresó con ella porque los espíritus le dijeron que él tenía que regresar con su novia. Gracias, Joe. Y entonces regresó y por eso se casó, porque a los espíritus se lo dijeron. No, pues ya con ese pinche antecedente, pues obviamente todo el mundo decía que estaba loco. Dice, no, sí, güey, sí, ya lo perdimos. Sas para atrás, culebra, sas para atrás. Entonces, cuando sube Victoriano Huerta, le tenía mucho odio a Francisco I. Madero. Y le dijo, si tú no acuerdas conmigo, voy a decir que fuiste un traidor. ¿Por qué traidor? Porque no prometiste lo que dijiste. Tú dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Lo culpa de traidor y fusilan a él y a Pino Suárez. ¡Ching!
lo fusilan. Es, sí o no, es Games of Thrones, Juego de Tronos, o sea. Entonces ya el que estaba era Victoriano Huerta, se entera Pancho Villa y dice, oh no, oh no, oh no, 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 no. Ay, ahí viene de regreso. Sí, pues sí, no los fusilaron, claro que los fusilaron. Jaja, Juegos de Tronos, pues es que sí, qué horror. Fue horrible, fue horrible, horrible. A Pino Suárez también le tocó, ¿cómo no? Fue horrible. Y bueno, después de ahí, la escena trágica sería el episodio de más presupuesto en una serie de... Sí, 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 changuitos, así. Hola, a ver, hermosa, sí, así, literal. Y cuando finalmente Gustavo Amadero le sacaron los ojos y George dice, Gustavo, no estoy hablando de Gustavo Madero, estoy hablando de Francisco y Madero, querido. Put attention. Continúo. Cuando Victoriano Huerta dice, ahora sí, ¿quién me la va a hacer? Pues entonces, ahora sí. Pino Suárez, Romy. Pino Suárez era el secretario de Gobernación de Francisco y Madero. Sí, pues tenía que ser toda la línea sucesoria, ¿no? O sea, a ver, ¿con quién vienes? ¿Cuántos son? Dos, órale, tú y tú, chingas, ¿no? Así fue, ¿no? Vicepresidente de Gobierno, gracias. Es que no eran vicepresidentes, era el secretario de Gobernación. En realidad nosotros no tenemos vicepresidentes. Lo que vicepresidentes serían en Estados Unidos. Sí teníamos vicepresidente en México al minuto en ese entonces. Sí eran vicepresidentes, no eran secretarios de Gobernación. Sí teníamos vicepresidentes porque después de eso ya se quitó. Estados Unidos sí tiene vicepresidentes. O el vicepresidente llegó en el PRI con Calles. No, era vicepresidente. Ok, pero mi pregunta es, ¿vicepresidencia estaba antes de Calles y después quitaron la vicepresidencia después de Calles? Ah, sí eran vicepresidentes, ok. Ahí sí tenía esa duda. Sí, después de cuando empezó el PRI con Calles, porque Calles metió al PRI, explicamos poquito del explícanos. Pino Suárez era el vicepresidente, Pino Suárez era el que iba a ser presidente después de Francisco y Madero, pero se la peló, ¿verdad? No pudo serlo, pero se la ganó Madero, no, pero no pudo serlo y entonces pues los fusilaron, ¿no? Pero entonces, ¿por qué le mataron? ¿Qué puesto tenía él solo para ser su hermano? No entiendo lo del hermano. Pino Suárez tabasqueño, sí, se fue un masónico al presidente, el presidente Calles, no sé si fue masón. Mariflush, querida, bienvenida, no sé si fue masón, fíjate, eso no sé, tengo gran parte y gran idea de los masones, y gran idea del rito nacional mexicano, pero no recuerdo si él justamente, Porfirio Díaz sí fue, pero no sé si justamente él fue masón, ahí sí no lo sé todavía. Me refiero, se la ganó que lo mataron. Sí, se la ganó Bruno, sí, se la ganó. Entonces, ¿quién fue? Ahorita vamos para allá. ¿Por qué lo fusilaron? Porque decían que no había cumplido con lo que había prometido. Se le denominó, como bien dice aquí Changuitos, y dice México, lo traidor. Se lo ganó lo traidor. Es que así era. Hola, perrita querida, si no cumples... cuello. O sea, sí, literal. Si no cumples, cuello y te vas. Beno también fue masón. Sí, Beno sí. Beno fue grado 9 en el rito nacional mexicano y fue grado 33 en el escocés. Sí. Y ahí están en mis TikToks. Ahí está todo lo que es la masonería. Está bastante bueno. Leslie, hola querida, bienvenida. Entonces, Victoriano Huerta empezó a armarla con Estados Unidos y empezó a negociar. Pero resultó ser que cuando regresa Pancho Villa, que de hecho en una de mis TikTok, que los voy a sacar después de terminar este maravilloso live, van a ver la comilona en donde están todos comiendo. Pero sí, o sea, yo le llamaría las señoras hipócritas en un desayuno.
Así, ya sabes, las de las mujeres estas de, ay, hola, qué gusto tenerte aquí. Así van a ver la comilona donde está Pancho Villa, Venustiano Carranza, está Zapata, está Victoriano Huerta, está, ahorita les digo quién más, el que tenía vicepresidente Victoriano Huerta, que ahorita no me acuerdo. Hola, Eli querido, Obregón, cierto, Obregón, y otro que no me acuerdo ahora, todos comiendo, güey. Como la última cena, haz de cuenta todos, pero sí en una pinche mesa de Da Vinci con los apóstoles, ¿no? Porque todos están de un lado, justamente igualito. Oswald, bienvenido, amigo querido, bienvenido. Todos están así, todos así en una pinche mesa tototota comiendo. Y justamente después fueron al sepelio de Madero. Y ahí creo que fue la primera vez que lloró Pancho Villa, en el sepelio de Madero. Así, se quitó la gorra. Solamente en dos casos especiales se quitaba la gorra, el gorrachueca, Pancho Villa. En los funerales y en la nadada. Nada más. Sobre la versión a la que fue Juárez 22. Ese es en otro live, queridos, porque esto es Revolución Mexicana. O sea, ¿sí ven? Bueno, continúo. Entonces, sí, pues sí eran amigos, pero habían muchos hipócritas, porque, pues, ¿quién creen que mandó a matar a Pancho Villa? Pues Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. O sea, se los juro, así de cínicos eran, con el Tratado de Bucareli, sí, eran bien cínicos. Entonces, y pues como todos los políticos, yo creo, ¿no? Ay, hola, ay, ¿cómo estás? Ay, qué gusto, oye, qué bien te ves, oye, vamos a brindar, porque todos estemos arriba. No, pues sí, no estaba padre, ¿no? O sea, ahí lo van a ver en ese video. Entonces, en ese momento cuando él muere y que justamente todos estos que están en esa mesa que les acabo de nombrar, Obregón, Madero, Pancho Villa, Zapata, todos están enterrados en el monumento a la Revolución. Todos. Y pues casi para las mismas causas. Entonces se odiaban tanto, que se mataron tanto, y por qué no decidieron enterrarlos en el Monumento a la Revolución a todos, para que en la noche se agarraran a trompadas, yo me imagino, ¿no? ¡Puros cohetes! Pues sí, ¿no? O sea, a todos los enterraron juntos para que yo creo que se terminan de romper su madre ahí abajo en el infierno o en el cielo, donde les haya tocado, que yo creo que en el infierno, la verdad. Los hermanitos juntos, sí, se están retorciendo. No, cállate tú, pum, no, tú, pum, no, tú, pum, 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 no, tú, pum. Pero así por la eternidad, porque acuérdense que allá no pasa el tiempo, ¿no? Que es tanto como tu enemigo. Pues sí, o sea, sí, te tocó muy mal. Pancho Villa no está enterrado ahí. Ah, no, Pancho Villa no. Pancho Villa es cierto, Pancho Villa no. Pancho Villa está allá en Parral, ¿no? Se quedó allá. En el infierno no los he visto, mis. Eso está bueno. Y ahora voy con Zapatín. El Zapatín, no vayan a empezar. A su cabeza de Pancho Villa se la cortaron y desapareció un buen tiempo y ya creo que después la encontraron. Sí, en Parral robaron su cabeza, sí, ya ven, sí fue en Parral, cierto. Es el único que no está en la Revolución, en el Monumento a la Revolución, todos los demás sí están. Y esos sí están. Hola, mi querido, bienvenido. Y el buen amigo de todos los niños. Madero fue padrino de boda de Emiliano Zapata. Tuvieron una relación complicada, fue un cadillo en el cual apoyó el movimiento de Madero y su llegada a la presidencia, pero cuando esto sucedió, Zapata sintió que Madero no avanzaba en las reformas y prometió, a pesar de todo, Madero fue padrino de bodas de Zapata con Josefa Espejo. No se lo sabía, les digo que así son, pero como ya me traicionaste, entonces ya no te quiero, y entonces todo el mundo se empezó a matar, ¿no? Yo sé que se lo llevaron, sí, creo que la cabeza de Panchito se la llevan para allá.
No lo sé, ahí sí pregúntenle a él, yo no lo sé. Denle tap, 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 tap a la pantalla para compartir, porque vamos con el poder de su ejército. El Ejército Libertador del Sur, que comandaba el general, porque lo hicieron general Emiliano Zapata, llegó a tener más de 27,000 integrantes y bajo su mando llegaron a tener el control de todo el estado de Morelos, varios municipios de Guerrero, zonas de Ciudad de México como Xochimilco, Milpalta, Coajimalpa. Y como sabrán, se juntaron en Xochimilco Pancho Villa, y no puse la foto creo, no, Pancho Villa y Zapata a echarse ¿cómo se llaman estos? No era tequila, estos apiluz, aluz, achiluz, es que no tomo, pero hay uno que se llama así, que termina en luz, ilumínenme, cafecito, no, ¿cómo que cafecito, Sam? Alipú, changos, el que casi no toma, muy bien, changuito, luego se les ve los alcohólicos, gracias, pero en chinga me contestaron todos, casi no toma, ¿verdad? Exacto, el Alipuz. Entonces, pues realmente nada más se lo echó Zapata porque pues el Pancho Villa no tomaba, ¿no? Entonces dijo, yo aquí con una agüita y pues usted con su Alipuz, y después fue, pero eso sí, les pido una fecha y no se la saben, pero ¿qué tal les digo? Oigan, eso que esa bebida alcohólica que termina con pus y luego Alipuz, de veras ustedes, luego sacan el momento del alcoholismo. Y bueno, Zapata sí brindó con Alipuz, con todo su ejército, porque no le va a dar el ejército coñac, ¿verdad? Porque a él le gustaba el coñac, él era de coñac. Entendamos que Zapata viene de una familia adinerada, tenía muchísimas tierras en Cuernavaca, en Cuautitlán, Morelos tenía muchas tierras. ¿Pancho era gay? No era gay. Saquen, Zapata era de varo mucho, tenía unas tierras enormes en casi viernes por eso. Sí, salud querido, salud, si estamos con él. Cafecito, salud. Entonces, en realidad van a decir, y bueno, ¿y por qué él, si realmente no era pobre y no necesitaba el dinero, por qué se levantó en armas? Sí, Zapata era fifí. Porque el ejército, porque el gobierno federal le dijo, ¿cuántas hectáreas tienes? Uy, casi es dueño de la mitad de Morelos. Se me hace que te vamos a quitar unas tierras. ¡Ándale! Salta para atrás. Entonces dijo, no me van a quitar nada. Y ahí fue cuando empezó a hacer su revuelta hasta tener 27,000 integrantes en su ejército. Era ahí te va a usar. Era realmente porque no quería que le quitaran sus tierras, pero esto se confabuló con el golpe de estado de la Revolución Mexicana. Entonces se dijeron, no, pues ya que se están uniendo aquí al de queremos la Revolución Mexicana, que era la Revolución Mexicana, ¿no? Pues entonces yo también me les uno. Se une Zapata y entonces es realmente para que no le quitaran sus tierras. Y sí, por un muy mal gobierno, Jesucito, muy mal gobierno, Jesucito. Entonces, ahí viene un Zapata muy enojado. El hermano revolucionario, Emiliano, no fue el único Zapata en la Revolución Mexicana. Su hermano, Eufemio Zapata, 6 años mayor, fue también parte del movimiento armado y se mantuvo cerca de su hermano como uno de los hombres de confianza. En 1917 fue asesinado por el general del ejército. Pero en realidad, Zapata sabía que algún día iba a morir. Dice si era gay y se dice que era amante de Nacho. No empiecen con sus tonteras. No, una cosa es el chisme y una es la mentira. Les voy a explicar. Zapata siempre estaba acompañado de un hombre. Sí es cierto. Eso es verdad y viene en todos los documentos y en todas las fotografías que siempre estaba la foto de un hombre. Pero no era la Nacha. No era la Nachita, como nosotros le decimos aquí los tertulios, la Nachita tan buena gente. No, era su doble. Resulta ser que Zapata sabía que lo iban a matar en cualquier momento. Entonces, de 1911 hasta 1919 que lo mataron, es su compañero. No, Juanmi, era su doble, porque
cuando él llegaba a las manifestaciones y tenía que hablar y todo, él notaba cuántos enemigos había y cuántos amigos. Y él más o menos veía así como veo doy y le decía a su doble, le decía, súbete tú. Ya se sabía el speech, sabía cómo hablar, o sea, tenía un Zapata doble idéntico, hasta cómo habla, bueno, el bigote, o sea, llegó un momento en que las fotos no lo reconocías cuál era el verdadero y cuál era el doble. De verdad. Y por ahí tengo el nombre del fotógrafo al que fotografió todo el tiempo Zapata y la Revolución Mexicana. Hubo un fotógrafo muy, muy famoso quien se dedicó a tomar las fotos de exclusivamente la Revolución Mexicana. Por eso es que sabemos tantas cosas. Fusilado, pero ahorita continuó. Cuando él decide tener, entonces siempre andaba con un hombre. Por eso decían que era gay, pero gracias Rafa hermoso, pero no era gay. El que, no, te voy a decir galletita. Mira galleta, hay unos monos que luego anda diciendo, es por eso es que les digo que no se fijen nada más en un documento, hay muchos documentos, el propio bisnieto, pueden buscar bisnieto de Zapata y van a encontrar un video, varias entrevistas tiene este bisnieto que creo que se llama Emilio, me parece que se llama el bisnieto, Emilio Zapata. Y tiene, hay que leer harto exacto, y tiene muchas entrevistas. Este hombre dice, no, por supuesto que mataron a mi bisabuelo, por supuesto, que yo más quisiera decir que no fue así, pero no fue así. Sí lo mataron, sí lo acribillaron, sí, estuvo 16 horas 16, no recuerdo si 16 o 48 horas, estuvo escondido hasta que ya no pudo más. Estaban matando a todo su ejército. Sí, fue algo muy, muy, muy feo, muy fuerte. Y lo cuenta justamente él. Y tiene un chorro de documentos y te saca un chorro de evidencias. Y hay un libro justamente que escribió el hijo de Zapata. La familia Zapata es una familia que tiene todos los documentos del mundo y han sacado varios libros y han revelado todos estos documentos. Entonces esto nos ha servido a muchos que nos encanta leer, a muchos historiadores, de poder realmente ver la verdad. Ay, gracias Anita. Edgar Zapata, ándale Marianita, Edgar Zapata, y aparte está bien chistoso porque es un señor grande así pero tiene su bigote, sí, tiene todo lleno de canas, pero tiene su bigote. Y ahí es donde él dice, así que no. Y vi ese video y creo que también tengo ya ahí una colaboración con este que está diciendo que no está muerto. Búsquelos en mi TikTok y digo, Zapata no murió. No, pues claro que sí murió. Desgraciadamente sí murió. Qué padre que no los hubiéramos tenido, pero no. El hijo de Zapata y es historiador. Exacto, Lupis querida. Gracias por corroborar mi información. Exacto. Muchas gracias, Rolly. Y cuando él le decía a su doble, vas, se postraba y realmente sabía todo el speech que tenía o sea, estaban muy bien organizados el Zapata. La verdad es que era un hombre muy inteligente porque tenía mucho dinero y pues bueno, de alguna manera, ¿no? Esto lo utilizaba para todas sus estrategias de guerra. Y sus matrimonios y descendencia, ahí les va. Aunque tenía fama de mujeriego, era Francisco Villa, el que decían que era el mujeriego. Existen registros de que Emiliano Zapata estuvo casado 9 veces, así tan feo como lo ven. Tuvo al menos 17 hijos. Uno de ellos murió por mordedura de cascabel y otro por un alacrán. Fue una de sus hijas la que más carrera tuvo. Ana María Zapata Portillo llegó a ser regidora de Cuautla y diputada federal por el PRI. O sea, cuando estuvo Calles, fue diputada federal por el PRI. Entendamos que Calles fue el que metió el PRI. Hola Ángeles, querido. Sí, y sí era bicicleta. Que no era bicicleta. Bueno, ustedes cómo son esos, que no era gay, que no era gay. Carajo, puta attention. Ahí va otra vez. Su famosa frase, que no es suya, el movimiento zapatista y todo su movimiento agrario se resumía en una sola frase: la tierra es de quien la trabaja. Aunque está asociada con Zapata, él no la dijo, realmente la tomó de Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón e importantes figuras contra la dictadura de Porfirio Díaz.
que en ese tiempo era PRN. Así es, durante Zapata, Porfirio, era PRN, exacto. Exactamente, Partido Realista, ¿sí era Realista Nacional? ¿Revolucionario Nacional? No recuerdo, pero sí era PRN. Hola, me encanta. Muchas gracias, Cris hermosa. Ay, muchas gracias. Continúo. Le faltaba un dedo a Mr. Zapata y no era gay. Ya van a empezar otra vez, de veras ustedes. De acuerdo a las cronistas, ilustraciones e inclusive algunas fotografías, el caudillo del sur le faltaba un dedo en su mano derecha. Sin embargo, nunca se supo con precisión qué le pasó o qué provocó el accidente. Unos dicen Partido Revolucionario Nacional. Ah, muchas gracias. Gracias, Revolucionario. Unos dicen que fue de un balazo de chavito. Muchas gracias, Michelle. Otros dicen que seguramente se lo cortó alguien, ¿no? Era bichero oso. ¿Bicheroso? ¿Qué es eso? ¿Por qué dicen que fue gay? Pues porque salió una pintura de Zapata encuerado y con tacones y en un caballo, y porque siempre estaba con un hombre, pero acabo de explicar el por qué siempre Zapata se presentaba con un hombre, porque era su doble. Entonces él mandaba al doble a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Que era dar el speech, mientras él se quedaba así escondidito. Y pues de todos modos le dieron pa' sus tunas, caray. Híjole, tan bueno, también que me caía, fíjense. El 10 de abril de 1919, a los 39 años, súper joven, se financiaba solo. Sí, era millonario. Era terrateniente, Zapata, querido. Te admiro por tantos conocimientos. Gracias, Kike, hermoso. A la edad de 39 años, Zapata fue engañado y traicionado por el coronel Jesús Guajardo, que según órdenes de Venustiano Carranza, le ofrecieron armas y apoyo para su movimiento que estaba en la decadencia, y durante la reunión donde solo acudió con 10 hombres, fue asesinado a balazos. Que no era amante del yerno de Olivera. Puta attention. No era amante. Es más, sí lo conocía, por supuesto que fue amigo de él, porque era político. El yerno de Porfirio Díaz entró a la Cámara de Diputados, se acordarán. Entonces es por eso que lo conocía, pero no, digo, sí sabemos todos que la Nachita pues era gay, pero Zapata no. ¿Les quedó claro? Huerta estaba muerto ya. Victoriano Huerta ya. Venustiano Carranza lo mató. ¿Se acuerdan de la canción de Bernabé le pegó a Burundanga, Burundanga le pegó a Bernabé? Ah, bueno, pues así fue, ¿no? Así fue, así. Le pagaban unos al otros. Hola, George. Ya eres mi amigo. Sí, la recuerdo. Sí, Carranza tenía una mente muy maquiavélica, sí. Porque siempre quería quedar bien con Estados Unidos. Y él no estaba reconocido como el presidente, era Victoriano Huerta. Cuando sale Victoriano Huerta y queda el interino, él decía: yo soy Venustiano Carranza, y todos: no eres. Estados Unidos: no eres. Es que yo soy el presidente. No eres. Hulk, gracias, Hulk, querido. Es que yo soy el presidente. No eres. Que sí soy. Y después, pues sí, pues ya Estados Unidos ¿por qué? Porque le dice: mira, si soy el presidente, ¿qué te parece si invitamos a Standard Oil, que es tu empresa petrolera más grande de Estados Unidos, para que saque petróleo de aquí? Y tú nada más te vas a encargar de traer las maquinarias, sacas el petróleo, me lo das a mí regalado y tú lo vendes en otros lados más caro. Ah, entonces sí eres el presidente. Así fue como convence Venustiano Carranza a todos para que fuera presidente, vendiendo el petróleo que no era suyo, era del país. Y que ahí es cierto, el único sobreviviente del asesinato de Carranza era Lázaro Cárdenas. Sí, Lázaro Cárdenas. Bueno, también asesinaron a Venustiano Carranza bien feíto. Bueno, digo, creo que todos los asesinatos son feos, pero estos sí se volaron la barra. Sí se la volaron. Sí, cómo no. Y ahorita les digo, aquí estás, Venus. Ay, don Venus.
Ay, con sus tonteras siempre, caray. Y luego, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1923, es cuando matan a Villa. En Coahuila, fíjate que Venustiano nace en 1859 y sí duró, ¿eh? Y Huerta, después de derrotar a Huerta, fue presidente de 1917 a 1920. A él le debemos la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución. Acuérdense que ahí fue cuando modificaron la Constitución. Ahí fue, que actualmente rige en nuestro país y murió asesinado en Tlaxcaltongo, en Puebla, en 1920. Pero él sí modificó. ¿Cómo fue asesinado? De balazos. Un balazo creo que le dieron un balazo en el corazón. Y aparte hay una foto, la pueden buscar, hay una foto en muchos libros donde está así. Ay, horrible, horrible. Entendamos que en el siglo XVII, XVIII y XIX les tomaban foto a los muertos. Y los tomaban fotos a los muertos como si estuvieran dormidos y los ponían en sus mesas. Todos querían poder, sí, sí, todos. Zacatecas, tan bonitas Zacatecas. Y ahorita les digo, actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes sitúan que en 1917, porque alguien me preguntó hasta cuándo duró. Pues sí, como hasta 1917, pero la proclamación de la Constitución mexicana. En 1924, con la presidencia de Plutarco Elías Calles, que mete el PRI, él es el que hace el Partido Revolucionario Institucional, justamente por eso se llamó revolucionario, por la revolución, justamente después de Carranza. Saludos Aguascalientes, justamente por eso, en 1928, con el asesinato del reelecto presidente Álvaro Obregón. Incluso a Álvaro Obregón, acuérdense que le cortaron una mano. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 40 con Alfonso Taracena, que en realidad en los 40 yo dudo que se haya extendido tanto porque realmente se unió con la Segunda Guerra Mundial que terminó en el 45, porque cada país tenía su guerra, que allá estaban unos, que allá estaban los otros, que allá estaba tu tía, que allá estaba Juanito. De información, saludos desde la historia histórica. Ay, Cuautla, Morelos, ay, Moisés, un besito. Estábamos hablando justo de Morelos, de Zapata, que vivió en Morelos, justamente. Georgia, Atlanta, Georgia. Un saludo a Gabriel, querida. Ay, qué bonito que haya muchísimos extranjeros, muchos mexicanos en el extranjero. Un gran beso y un gran abrazo, chicos. Continuó, antecedentes económicos, sociales y culturales. Bueno, fue lo que ya se los di, ¿no? Que en realidad los que fueron pateados, pues fueron los huicholes, los rarámuris, los coras, los itzotiles, los mayas, o sea, todos los indígenas les fueron re mal, por eso es que la Revolución Mexicana, la huelga de Río Blanco y la huelga de Cananea, esa también fueron eventos muy, muy importantes para la Revolución Mexicana. Eso de estar tú pagando, ¿saben cuánto? Ay, hasta coraje me da. ¿Cuánto ganaba un obrero trabajando 16 horas diarias en un telar? Entendamos que la huelga de Río Blanco y de Cananea es que hacían telares. Bueno, pues se cobraban $3, 3 centavos de peso, 3 centavos la hora. ¿Saben qué es eso? No, 3 centavos el día, y el día era de 16 horas. ¿Saben qué es eso? ¿Sabes cómo van a vivir? Era horrible, pobre gente, estaba súper explotada y todo el tiempo debía. Porque así eran las casas salud desde Río Blanco, un saludo, porque así era la casa, ¿no? Así era, así todo el tiempo ellos estaban endeudados porque tenían que comprar cosas que no les alcanzaba y era para la próxima y para la próxima. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y si no conocen la huelga de Cananea, esta empezó en 1906. Les digo que la Revolución Mexicana en realidad empezó antes porque hubo mucha inmadurez, hubo mucha grosería, hubo unas faltas o sea, no existían los derechos humanos, o sea, pues menos existían, por supuesto, los derechos de los obreros. Después ya vino el sindicato, pero ya muchísimo después.
en la época del el petróleo, la expropiación petrolera ya hablamos. Si alguien quiere saber sobre los demás lives, expropiación petrolera, de Reina Isabel, la Reina María Antonieta, todos los masones, la independencia de México, de Benito Juárez. La de Benito Juárez se puso muy buena. Bueno, aquí lo saben, todos los que están aquí entraron. La verdad es que entren a YouTube Aline Muñoz o a Instagram Aline Muñoz. Ya por fin puse Aline Muñoz, pero con doble Z de Instagram nada más. Y los demás son Aline Muñoz. En YouTube van a encontrar todos, absolutamente todos los lives y los pueden ver y les van a encantar. Pueden seguir en Instagram Aline Muñoz. Ya tengo a Aline Muñoz con doble Z nada más, porque la Aline Muñoz sola pues me lo quitó una señora ama de casa. Pero ya está la Aline Muñoz con doble Z en Instagram, la aumentan una Z y listo. Y les explico lo de... me estaban preguntando del plan de San Luis. Bueno, ese creo que ya lo sabían, ¿no? Que justamente en el plan de, ahorita les digo, en el plan de San Luis, aunque en realidad el texto apareció fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí, así fue, un documento conocido como el plan de San Luis. El plan convocaba a la lucha armada declarada en varias elecciones por el presidente y vicepresidente y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados senadores. Se reconocía como presidente provisional y jefe de revolución a Madero. Efectivamente. Yo tenía esa duda que si eran vicepresidentes, pero creo que cuando nació el Partido Revolucionario Institucional se quitaron los vicepresidentes y dejaron exclusivamente al secretario de Gobernación, que vendría siendo el vicepresidente, justamente. Hola Robert, la década trágica, pues el globo, no entiendo, el plan de Ayala, también el plan de Ayala, claro. Y bueno, pues la revolución maderista, pues eso llevó a que pasaran tantas cosas tan feas. Pues sí, es que se fue para atrás el país, la toma de Ciudad Juárez, la renuncia de Díaz, porque Díaz cuando renunció sí sabían que el último vicepresidente fue Pino Suárez. Exacto, querido Moy, muchas gracias. Sí supieron que Venustiano Carranza, que sí supieron dónde huyó Porfis, ¿no? que dijo, no, pues yo me voy a España, que les vaya muy bien, en España me aman, me quieren, me respetan, nos vamos para España. Cuando va llegando casi al puerto de España, había una manta, así del tamaño, del tamañón, diciéndole, ni se te ocurra pisar España. Hola Anita, ni se te ocurra. No, pero Moy, primero se fue a España. Y en España lo votaron. Bueno, no le dejaron ni llegar. Dijeron, regrésate, nadie te quiere aquí, ni se te ocurra. Y entonces dijo, bueno, pues, de reversa, mami. Entonces se aventó de reversa y se fue a Francia. Y ahí fue donde, bueno, con honores, porque pues obviamente le había dado mucho trabajo a muchos diplomáticos de Francia, a muchos arquitectos de Francia. Entonces ahí sí lo recibieron con honores, vivía en una casa maravillosa, súper de lujo. Sí, lo corrieron de España, en serio, lo corrieron de España. Dijeron, sácate. Pues claro. Que dice, Porfi se iba a rifar una casa blanca en el Monumento a la Revolución, partes en ese lugar están repartidas. Bueno, en el Monumento a la Revolución están todas sus partes de todos los que murieron, excepto de Pancho Villa. ¿Por qué no lo querían en España? Porque él le quitó muchas tierras a españoles, a criollos, durante sus 31 años de gobierno. Cambió muchísimas políticas para su fin y quitó muchos terrenos. De hecho, al señor Lecumberri le quitó el espacio. Por eso se llamó Lecumberri, porque el señor que se apellidaba Lecumberri tenía toda esa hectárea, era suya. Y Porfirio Díaz, dicen que se la compró por 2 pesos, pero en realidad se la quitó. Entonces muchos españoles tuvieron que regresar a España y ahí fue donde dijeron, nos hizo esto. Y entonces de ahí pues vino el odio jarocho. Bueno, más bien el odio español.
Y por eso es que cuando llegó el segundo pinche seguro, pues aquí te vamos a tener casa, amigos, imperio y ¡lárgate! Ya no vamos a tener hijos, casa, imperio, y vas para atrás. Y se lo echaron para atrás y se fue a Francia, en donde pues allá compró todo lo que pudo comprar, vivía como un rey literal en Francia y allá se quiso morir. Por eso cuando dicen Porfirio es el ejemplo claro, mueres como un héroe, vives en la superficie para volverte un villano. Exactamente, querido. Y bueno, Porfirio dicen por allá que pues se fue a morir y hay alguien que había dicho por acá que en México estábamos pidiendo que trajeran a Porfirio Díaz, que lo exhumaran. ¿Como para qué vamos a traer a Porfirio Díaz si él quiso morir en Francia y él se quiso quedar en Francia? ¿Como para qué haríamos eso? Y se lo envió a Francia, dice el representante Porfirio. El buque Ipiranga era francés y se lo envió a Francia, ¿no? Sí, pero él quería pasar a España. Sí, que traigan. Pero ¿para qué lo van a traer, Luis? O sea, como ¿para qué? No tiene caso. Si él se quiso morir allá, pues que se quede allá. Y su familia, me supongo que es muy feliz que esté allá, porque aparte la familia de Don Porfis, pues se la pasó súper chido y gastándose todo el dinero que se robó de acá. Exacto, Vic. Exacto, profe, que se quede por allá. Quería, dice la Jasmine, pues quería parecer tanto francés, ¿no? Oui, oui, monsieur, pues se queda por allá, y ya que ya no regrese. Y como Hernán Cortés, él quiso ser enterrado en México y ahora en España piden sus restos. Déjame decirte que sus restos ya no están en México, sus restos ya están en España, se los llevaron la familia de Cortés, se los llevó, los exhumó del Hospital de Jesús, donde estaba Cortés, ya los exhumó, ya está en España. Respetamos su decisión, exacto, respetamos su decisión. Se pone maquillaje blanco. ¿Quién se pone maquillaje blanco? No entendí. ¿Cómo que quién? El divisionismo, elecciones presidenciales, ¿no? Y las elecciones presidenciales también estuvieron de la chifo. Fue horrible, carnal, fue horrible. Pero la Revolución Mexicana nos dejó, y cito, nos dejó lo siguiente. Nos dejó un cambio de derechos a los obreros, un cambio de derechos y obligaciones. Nos quitó estas espantosas tiendas de raya que nos dejaban en la cárcel, en la calle. Yo creo que nos dejó tranquilidad. Una entrevista de aquellos tiempos en donde decía que no les permitían traer sus restos. Su esposa dio una entrevista. No, su esposa de quién, no entiendo, Jimena. Sentía le Porfis. Saludos desde Campeche, saludos. ¿Y qué más nos dejó la revolución? La Revolución Mexicana nos enseña, por eso yo siempre digo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque la Revolución Mexicana nos enseñó todo lo que puede hacer el poder. Zapata justo por eso nunca se sentó en el trono de la presidencia, porque dijo, todo aquel que se sienta ahí se vuelve malo. La educación gratuita, así es, por y laica, en su cripta acaba ya. En su cripta, pues que se quede allá. Es correcto, el que no conoce historia está, pues así es. ¿Y qué nos dejó la Revolución Mexicana? Nos dejó los derechos de los trabajadores, pues sí, empezar a formar sindicatos. Nos dejó en gran parte amar a nuestras tierras, empezar a luchar por ellas. Nos dejó 1.400.000 muertos también, Francisco, muchas gracias, pero también la Constitución de 1917 que ya dije, muchas gracias, eso es. Hola Ángel, hi Price, hola Verduzco, saludos a California. Sí, así es, nos dejó un México mediocre y empobrecido. Pues más bien no lo dejó la Revolución Mexicana, lo dejó un Porfirio Díaz. Ya era un México mediocre y era pobre, porque los indígenas y los pobres no tenían derecho a estudiar. Entonces yo creo que fue un poquito antes,
ya era mediocre. ¿Quiénes fueron los hermanos Flores Magón? Estuvieron también en la Revolución Ernesito, justo lo dije hace un rato, fueron unos de que también lucharon y estuvieron ellos también dentro de toda la movilización. Ay, Angelito caído, ¿cómo estás? Nos dejó pura gente sedienta de poder, es correcto. Dejó el México de instituciones, es correcto, Moisés. Dejó el México de instituciones. Saludos a Zacatecas. ¿Qué más nos dejó la Revolución Mexicana? Nos dejó identidad, nos dejó unas Adelitas, unas mujeres que empezaron a crecer por sí solas. Es decir, cuando viene Adela Velarde Pérez y se une, justamente iba a hablar de ella, se une al ejército de enfermeras a sus 13 años, este ejército de verdad que se empieza a hacer grande, 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 grande. También eran unos anarquistas, exactamente, los Flores Magón. Y cuando se dieron cuenta que eran muy necesarias, estas mujeres que aparecen ahora en las fotografías, en el tren, ya saben, así asomándose, todas libres, porque también, ellas le entraron a los garrotes y también tenían pistola y también tenían escopeta y lucharon por sus hombres y aguantaron vara y se quedaron sin comer y estaban sedientas y cuidaban a los hijos. O sea, cañón, y yo creo que esta Adelita, ella nace en 1900, Adela Velarde Pérez, en 1914 se une a la Revolución Mexicana, arma todas las Adelitas, exacto, arma todo este gran ejército de enfermeras extraordinarias, porque eso es lo que eran, la Adela cuenta unas anécdotas de la Revolución Mexicana impresionantes. Esta mujer se gana la pensión vitalicia por parte del gobierno de México, y entonces las mujeres hicieron las más pregonas de la revolución. Exacto, Gloria. La Revolución Mexicana nos enseñó mujeres capaces, completas, no dejadas y bien echadas para adelante. Y una de ellas, pues por supuesto que fue Adela, ¿no? Ya habíamos conocido a la Güera Rodríguez en 1910, ya habíamos conocido a Leona Vicario, ya habíamos conocido a Josefa Ortiz de Domínguez, pues ahora estaba Adela, la Adelita extraordinaria, que gracias a Adela Velarde Pérez se llaman Adelitas a estas mujeres extraordinarias que que forman este gran ejército para curar a sus hombres. Y Valentina Ramírez seguramente debe ser otra. Aquí en Cuautla tenemos a Virginia Hernández, que apoyó a Zapata. Claro, pero finalmente fíjate qué chistoso, ¿no? Yo creo que la que tuvo más historia, yo creo que fue Adela, y por eso es que a todas se les llamó Adelitas. Ahí es donde nacen las Adelitas. Y de hecho Adela Velarde Pérez muere en 1971, o sea, a los 71 años de edad. Eran enfermeras, así es, Leslie querida, las Adelitas eran enfermeras. Y las usaba Zapata para enviar cartas también, pero en realidad para cuando estaban los camotes, la verdad es que eran muy buenas enfermeras y ayudaron a muchos hombres a que pudieran llevar a cabo bien su pérdida de extremidades y cosas tan fuertes que pasaban. México siempre ha estado preparado para una presidenta mujer, pero las mujeres no nos los creemos. Siento decirlo. Hasta que las mujeres nos lo creamos, entonces seremos presidentas. Seguro. ¿Qué gustaría que hablaras del especial de todo el movimiento carrancista? Bueno, ya hablé de una parte. Zapata tenía un doble. Sí, vas entrando, como ya habíamos hablado de eso. A alguien que le pase la tarea a Nevichete, por favor. Alguien que le pase los apuntes a Nevichete. Ya habíamos hablado de que Zapata tenía un doble y que no era gay, porque siempre andaba con un hombre. Sí. ¡Agüitas! Sí, ya llegaste a lavar los baños, Agüitas. Ve la hora que es, Agüitas, 9:38, te pasas, Agüitas.
Tal vez se equivocó el inicio del primer movimiento feminista en Yucatán. Ah, también, claro, puede ser, por supuesto. Nelida. Oli, soy educadora y me encanta hablarles a mis niños de las Adelitas. Pues háblales y diles que las Adelitas fueron grandes mujeres que se unieron a los grupos de enfermería de el movimiento de la Revolución Mexicana, y gracias a ellas muchos soldados pudieron salvar su vida, aunque se les habían amputado extremidades, aunque habían pasado muchos, gracias a ellos habían salvado muchas vidas. Hola, Velo. Y lo increíble es que las mujeres llevaban gran parte de misiones imposibles, ¿no? Entrega cartas, haz acá, haz la comida, dales a todos de comer, consigue leonas. Al final del día, unas leonas extraordinarias. Ah, ¿sí viste el live de la clase? Ah, muy bien, agüitas. Dice mi hija, uno de la caída de Tenochtitlán. Ya tengo una, querida. ¿Puedes entrar a live de YouTube? En YouTube está YouTube Aline Muñoz. Ahí está mi live de Tenochtitlán. Y tengo, ahorita ya subí yo creo que son 150 lives. De todo el tema que quieras, ahí están. El abuelo y su hermano estuvieron en las filas del Gran Zapata. De hecho, hay un corrido en los... Sí, justo eso dije, Charlie. ¿Vas entrando o qué? Ah, de veras. Hola, me encanta como raras. Ay, muchas gracias, Rizo, querido. Muchas gracias. Pero sí, el gran potencial que tuvieron las mujeres en la revolución fue muy agradecido, ¿sabes? Muchas gracias, Nika. Y fue muy valorado. Por eso las Adelitas se llaman Adelitas, por esta Adela extraordinaria que se unió a las tropas. El ejército mexicano, si no me equivoco, la primera mujer fue enfermera. Así es correcto. Fue lo que acabo de decir. ¿Qué pasó, Yulk? Amiga, ¿cuándo hablas de Salinas? Ese compa pudo ser lo mejor. Ay, Salinas, sí, cállate, qué cosa. Ese Salinas de veras, lo que tenía de desfachatado lo tenía de pelón. Que estados no se involucraban en la revolución, que no se involucraron, híjole, pues casi todos, querido Felipe. Yucatán, fíjate que Yucatán siempre ha sido como muy, ahora te digo, como muy... como que se ha creído otro país, ¿sabes? Cuando fue la hermana República de Yucatán, que se separó en 1847 de México, ya los perdimos. Digo, estoy hablando de esa época, para que no vayan a empezar, yo soy de Yucatán, que traes en contra de los yucatecos, pero los yucas siempre fueron muy así de, si se están dando en su madre el centro del país y el norte del país, que se den en su madre, nosotros la verdad ni los vamos a voltear a ver. Así son, no se vale, qué poca, ¿no? Arriba Yucatán, ya ves la Maricruz, pero así eran, entonces, pues yo creo que Yucatán sí se abrió, porque siempre era muy de esos. Yucatán siempre ha creído independiente, te digo, ¿ya ves? Sí, siempre se ha creído la hermana República de Yucatán. Entonces, pues si bombas, lo busco y no lo busco. Entonces, pues sí, yo creo que Yucatán sí no le entró, pero porque ya sabemos cómo son los yucas, ¿no? Pero después cuando los mayas se les pusieron pendejos y estaban ahí diciéndose a los yucas, órale, ustedes, esta es nuestra tierra y no sé qué, entonces sí, ay, gobierno, ayúdanos, porque entonces están diciendo que hay chuchus y que nos van a robar todo, entonces ya, los criollos ya mejor bajaron las manitas. Por eso yo digo, nunca digas desagua, no has de beber, bien rajones, exacto. Puedes hablar del Tratado de Bucareli, ya hablé. Muchas gracias, Limar. Salud, chicos, salud. ¿De dónde soy, Felipito? Soy de la Ciudad de México. Soy de Feña, soy chilanga. Oh, sí. Bien chilanga. Pero muy decente. Yo no hablo de la historia con groserías, ni mucho menos, porque hay niños y la historia se debe contar con orgullo y no con groserías. Soy nieto de Carrillo Puerto, la historia no es como la pintan. ¡Exacto, querido! Bien dicho, la historia no es como la pintan. El mero barrio. ¿Qué dice?
Es del mero mero barrio. Eso, Yucatán se envió a los que detuvieron las huelgas Cananea y Río Blanco. A Yucatán se envió a los que... Sí, exactamente. Ah, no, a Yucatán enviaban los presos políticos, los que no querían como esclavos, para que se fueran a Cuba. Yo creía que eras de Yucatán. No, ¿qué voy a hacer de Yucatán, bomba? Además, los yucatecos se enojan mucho porque yo hago el tono de Cucho. Y es que como eso es lo único que tengo yo de referencia de Yucatán, a Cucho el de Don Gato. Y se enojan mucho. Pero no me importa. Exacto, la revolución no es como la pintan. Exacto. Saludos de la hermana República de Baja California. Qué bonito. Si hubiera sido profe, nunca habría faltado a clases. A tu profe, porque sí soy maestra, pero si hubiera sido el tuyo, eso sí. ¿Qué opinas de la interpretación de la historia por parte de la Iñaki? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo nunca los he oído hablar de historia. ¿Hablan de historia? Perdón, no, nunca he oído hablar de historia a nadie de ellos. Y como casi nunca los veo, perdón, no veo nada que tenga que ver con la política. Cuando hablas de la independencia, ¡oh! Ya hablamos, está un live buenísimo de la independencia donde me reviento a todos. A todos, desde Miguel Hidalgo, que no es como lo pintan, la Güera Rodríguez, híjole, está buenísimo. Éntrame live, Aline Muñoz, y busca live de la independencia de México. Lo hice en septiembre, debe de estar el 16 de septiembre, porque de la Revolución Mexicana sale mañana, el 20 de noviembre. Había. Entonces sale mañana, queridos. Seban, el peinado de Star Wars está inspirado en las Adelitas. Fíjate que yo, Robel, muy buena pregunta, pero también hay otros indígenas que tienen el mismo peinado y no son indígenas mexicanos, son indígenas americanos. Ahorita no me acuerdo cómo se llama esa etnia, pero yo también pensaba que era inspirada en las Adelitas y me salieron con eso. Ya se habló de Maximiliano. Me encanta todo el podcast. Hola desde Utah. Hola, querido. Desde Utah. De la guerra cristera. Oh, la guerra cristera, Yulk. Me lo han pedido harto. Lo voy a hacer. Me lo han pedido harto. Esa sí no la tengo, la guerra cristera, y lo voy a hacer. Y ya le estoy apuntando aquí, la guerra cristera. Sí, doy clases online, sí. Sí doy clases online. Entren a mi Instagram, Aline Muñoz con doble Z. Ahora es con doble Z. Entren ahí y mándenme mensajito por Instagram y denle like y síganme por Instagram para que les diga cómo son mis clases. Hoy di clases a las 4 de la tarde. Muchos entraron. Ay, a los hermosos niños de secundaria, de primero de secundaria, son unos hermosos, los amé. Súper lindos. Y bueno, doy clases y bueno, y si se juntan varios, pues también es bien barata y bien padre para todos. Así que sí puedo dar clases a su escuela si quieren. No, es un honor. Gracias a ustedes que están aquí. Que dice, ya habló sobre los filibusteros de Sonora. No, todavía no. Voto por la guerra cristera, gran tema. Está bien, la voy a apuntar. Guerra cristera. Ya me la habían pedido. Guerra cristera. Ya me habían pedido esa. Nadie te vaya a olvidar, habla de la guerra cristera. Ya está apuntadísima. Y tan importante fue el tema de Zacatecas para la revolución. ¿Qué tan importante fue el tema de Zacatecas? Es que fueron importantes todos los estados. ¿Veis qué dice del Pípila? No existió. A ver, nada más se los voy a poner en contexto. ¿Podría un hombre cargar una piedra en la espalda, llevar el fuego, el fuego de un lado, y luego caminar y por el otro lado llevar su agua, lo que tenga? O sea, ¿ustedes creen? ¿De verdad? O sea, de veras que a veces siento que la historia nos las quieren contar como la Rosa de Guadalupe. Neta. Era su lavadero, Miss, dice Lian. Sí, yo creo que sí, güey. Sí, o sea, Superman. No, o sea, y aparte, ¿no? Acá, tun, ¿no? Acá con la piedra, acá con el fuego, acá yo puedo, acá como no, y acá yo. O sea, dice Lale. No, yo creo que siempre y cuando la historia se cuente con
con evidencias y evidentemente también con documentos, pues vamos a saber la verdad, pero hay muchas cosas de la historia, insisto, que los cuentan los triunfadores, como Benito Juárez es un héroe porque lo contó como porque fue un triunfador que borró la historia de Maximiliano, que borró la historia de Iturbide, tan es así, como digo en uno de mis TikToks, y que no se pierda la bonita costumbre de mandar, de celebrar a los que mandamos a matar. Pues sí, eso fue lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho desde la independencia y la Revolución Mexicana. Que no se pierda la bonita costumbre de celebrar a los que mandamos a matar. Santana, Iturbide, Morelos, Hidalgo. Y me puedo seguir, Maximiliano, o sea, me puedo seguir derecho, ¿eh? Según Ana Frank sí existió poco el diablo. Sí, Ana Frank sí existió y su papá pues nada más le ayudó a rematarlo como un diario y hacerlo un libro. ¿Cuál es el problema? Yo siento que sea lo mismo, ¿no? Conocí a una familia de Guatemala cuyo apellido es mexicano. Seguramente porque Guatemala fue de México. Tienes razón, he trabajado con compañeros cargando bultos de cemento. O sea, no manches, no, pues es que, o sea, no, bueno. O sea, aparte, y llevar el fuego, o sea, llevar todo, no, muchas personas en una sola. Que dice el Pípila, es representación de muchas. Exacto, Rebel. Exacto, es eso, pero miren, no quiero serles aguafiestas, pero lo mismo pasó con los niños héroes. Y me etiquetan que sí hay documentos. El que no existieron los niños héroes, me refiero a que no fueron niños ni fueron héroes. A eso me refiero, de que existieron los nombres de los 6 cadetes, igual que los de los otros 44 cadetes, porque ya me voy a volver a enojar, porque en el colegio militar fueron 50 cadetes, entonces, ¿por qué no aplaudirle a los 50 cadetes, a los 600 del ejército mexicano que se rompieron su mandarina en gajos en un cerro del Chapulín para salvar a México, y no solamente a 6, porque no fueron héroes y no fueron niños? Erisha. Por eso dijo, pero en el cisnaje, dice la agüita, pero en el cisnaje, pero en el cispaje. Hay muchos héroes inventados, claro, a eso yo me refería, porque luego me postean en el de los niños héroes, y tenemos a, Agustín Montes de Oca, o no sé cómo se llaman, que me da hasta coraje que ya me los borré del cerebro, ¿no? Y está, claro que están los documentos, y están los otros 44 juntos. Por supuesto que están ahí los documentos, y por supuesto que, el ejército irlandés, querido. Y por supuesto que están los otros 600 que justamente estuvieron en esta, y no nada más en la de Chapultepec, sino también en la del Molino del Rey. Y todos estos, Agustín Melgar, ándale ese güey. Entonces, o sea, por supuesto que estuvieron. Y también estuvo Margarito Sauzo. ¿Saben quién es Margarito Sauzo? El verdadero Agustín Melgar. ¿O quién fue el que se aventó con la bandera? En el que se aventó con la bandera, ese sí existió, pero no fue ese güey. Fue Margarito Sauzo. Y no se aventó, ándale, el Juan Escutia ese. Margarito Sauzo estuvo en la guerra del Molino del Rey, y todos somos 43, exacto. Y ahí él sí salvó la bandera, estuvo a punto de, porque esa guerra estuvo casi a punto de perderla México. Y lo que hizo Margarito es meterse la bandera adentro del uniforme, lo balearon, le pasó todo lo que le pasó, se aventó como el Pípila se aventó. Y se fue, ahorita voy a decir todos los libros, y se fue, y se alejó como pudo. Hora y media que murió, él ya estaba muy lejos de donde estaba y tenía adentro la bandera. Cuando encontraron los mexicanos a Margarito Sauzo, ya había fallecido, y vieron el bulto adentro y sacaron el ávaro patrio. Ese sí es un héroe, y nadie lo reconoció. Nadie. Pero se reconoció a 6 que no hicieron nada. 6 que formaron parte del ejército, solamente formaron parte del colegio militar, junto con otros 44
estudiantes que no eran niños y no eran héroes, y después estos 50 se unen con 600 del ejército. Y debo decir que estos niños héroes se encargaron de entrar a esta guerra porque estaban ahí, porque no tenían de otra, porque les cayeron, porque Margarito Sauso, porque les cayeron. Hasta la veladora que le prendí, ya sé. Y les cayeron y dijeron, no, pues ya nos cayeron, pues vamos a echarnos, ¿no? Pues para eso estamos estudiando. Entonces, en realidad, fue por eso que llegaron. Por eso estoy en contra de los niños héroes. No eran niños y no eran héroes. Por supuesto que existieron los nombres, existieron sus actas, existieron sus papás, existieron las firmas, existieron los credenciales. ¡Sí! Y los otros 44, apá. No está padre. O sea, si yo hubiera sido un padre, si mi hijo hubiera muerto en el colegio militar, salvando a México con todos los demás, y no le ponen el nombre, me convierto en Madame Sassou. Y entonces les arrojo, ¿no? Como bruja mala, ¿no? Un conjuro. O sea, mi hijo murió también por la patria, güey, y no le vas a poner su nombre en el monumento. Es que los nombres estaban chidos, por eso se los pusieron. No, gracias, Amrocha. No, eso es a lo que no estoy de acuerdo. No confundan. Por eso digo, no fueron niños y no fueron héroes. Fueron 50 y fueron 600. Entonces vamos a hacer un monumento de 650, que eso sí, dieron la vida para salvar a México. ¿Qué no? ¿Estoy bien o no? Ahora sí los voy a dejar hablar después de que me preguntan. Por eso digo, ya que me preguntan, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Verdad que están de acuerdo? Tú me vas a contar la historia de lo mejor. Gracias, Roxy, querida. Pero ¿a poco no estoy en la razón? Ahora me entiende, para que no me anden etiquetando en este pinche video donde ahí están los nombres y la madre. ¡Claro que están! ¿Y dónde están los otros? Entonces, para que ustedes, oigan, ya pueden hacer dúos, ¿eh? Pueden agarrar alguno de mis videos y hagan dúos para que se replique y todo el mundo escuche la historia en un minuto. Ya busqué el en vivo de la independencia y no lo encuentro. Ale, mándame mensaje en Instagram para que te lo mande. Y lo vas a encontrar. Gracias, Fernandito, por tus corazones hermosos. Qué bonitos corazones. Taylor fue quien su bitácora puso que eran unos jóvenes, casi niños, así lo escribió, hay que leer. No. Anyway, a ver, ¿quién eres, compadre? Para empezar. A ver, Tito, se ve que vas entrando, querido. Mira, te lo voy a explicar así, a ver si lo entiendes. Mira, Tito, resulta ser que todo mundo dice que son niños héroes. Estoy hablando de lo que dice todo mundo, no lo que dijo un fulanito en un libro, cuando hay miles de libros, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Y la segunda parte, ay sí, de la sirenita, ya sé. Y la segunda parte, que también te lo voy a quedar muy en claro, Tito, es que tenían algunos 14, 17, 18 y 20 años. Entonces, no eran niños, ¿ok? Y tampoco eran héroes. ¿Por qué? Porque habían 50 que eran héroes, no eran niños, y habían 600 que eran del ejército y eran héroes. Entonces, retomemos, son 650 el cuerpo heroico que salvó México, no 6 niños héroes. ¿Quedó claro? No estoy hablando de un libro cuando me ha aventado documentos, querido. Documentos. Y te invito a que entres al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es gratis. No te cobran por leer. Y puedes bajar muchos libros. Hartos. Tito quedó. Super amigos mexicanos. Les voy a dar los fuertes. No salvaron México.
Entonces, ¿qué salvaron? ¿Francia, güey? O sea, ¿cómo? Sí, porque era Chapultepec, finalmente Chapultepec está en México. A ver, ahí van las fuentes, las fuentes. Espérenme, aquí las tenía. Ay, es que eran un chorro de libros, caray. Un chorro. El instituto tiene muchas muy buenas, muy buenas. Muy buenos libros. Para írselos dando. ¿Dónde la palabra? Me salvaron a Yucatán. El Chevy. Adiós, Tito. Ay, me encantan. Son un salón súper divertido. Son un salón padrísimo. ¿Cómo dices que se llama? Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y les recomiendo espérenme. Ahí les va. Hola, les saludos. Hola, Luisito. Aquí está. Revolución Mexicana. La breve historia de la Revolución Mexicana. Una es por Jesús Silva. Estoy hablando de la Revolución Mexicana. Ahorita les digo el de los niños héroes, cuál pueden leer, que les va a contar. Pero hay muchos, pero unos que sean así como más narrativas y más padres. Ahí les va el otro. Los de abajo. Si no han leído Los de abajo, es buenísimo ese libro. Los de abajo, así se llama. De Mariano Azueta. La otra de la Revolución Mexicana de Javier García, también es muy bueno. La sombra del caudillo. Ese también es muy bueno. Dice Fernando, qué buen libro. Sí, de verdad, esas son muy buenas. Mariano Azuela, perdóname, Tito. Ahora sí te doy la razón, Mariano Azuela, perdón, leí mal. Sí, exacto, esa. Esos son muy buenos, porque aparte tienen como una visión muy documentada. Entonces aquí lo importante es que verifiquen en los libros los documentos. Eso está bien padre, porque ahí, el libro de los trabajos es muy bueno, porque ahí van a poder decir, ahora entiendo, les van a caer muchos veintes. Yo sí, recomiendo esos. O siempre, ¿qué dice? La neta del planeta. ¿En qué punto de hecho de perder la revolución o siempre fue simulación? ¿En qué punto se echó a perder la revolución? ¿En qué momento se vino abajo la revolución? En el momento de la traición. Cuando tú dices, voy a hacer, cuando tú decretas el de... Tabo también tiene libros buenos, Tito. Sí. Fíjate que sacó uno de Pancho Villa y me gustó. El de Pancho Villa me gustó mucho. Y tú presentas lo que vas a hacer y después el pueblo vota por ti y después dicen, no, pues saben que aquí ya no pudimos. Eso se llama traición. Eso era por eso que se fue para abajo la revolución. Eso fue el gran problema, que no concretaron, a pesar de que el cambio de la Constitución de 1917 no concretaron muchas cosas y nos vino encima un partido revolucionario institucional que nos vino a oprimir. No estoy hablando de partidos políticos para que no vayan a empezar, estoy hablando de lo que vino. La expropiación petrolera, Estados Unidos se empezó a meter, hasta los calzones, cuando te diste cuenta ya, de malos militares, Tito. Sí, pues sí, esa es básicamente la traición, así es. Desde Lázaro Cárdenas, sí, Luisito. ¿Quién es? Y entonces, a ver, Carmelo, ¿qué tal el Carmelo? A ver, Carmelito. Ay, Carmelito. Ya se nos fue el Carmelito. La creación del PRI. Sí. Al tiro con el tata. La creación del PRI. Yo no digo que el PRI haya sido malo desde sus principios. Lo que yo digo es que el Partido Revolucionario Institucional se perpetuó 70 años en el poder. Ay, ahora estuvo padre. Desco, ¿cómo están? Muchas gracias, Desco. Ahí sí dices. El PNR fue antes justamente, Tito, exacto. El PNR fue antes del PRI, antes de Calles.
Exacto, queridos. Ay, eso me gusta que estén al tiro. Me gusta que hagan su tarea. Me gusta. Ya ni por, sí, pues ya ni Porfi. Ya son compadres usted y el Tito. No, es que el Tito preguntó y preguntó algo muy cierto, entonces, para que no pase a ser confusión y todos aquí somos cuates y todo, pero sí hay mucha pasión porque nos encanta a todos la historia. Pancho nació rebundando. Pues sí, de Pupilo de Obregón, del Pupilo de Obregón, del Pupilo. ¡Oh, eres catedrático! Bienvenido, querido. Qué padre que entre gente así, me encanta, qué padre, qué padre. Bienvenidos sean a este humilde espacio en donde se cuenta la historia en forma de chisme. ¿No? Así, ¿quién es el autor de la Revolución Mexicana? ¿Quién es el autor de la Revolución Mexicana? O sea, dices del libro, bueno, es que les dijo un chorro. El de la Revolución Mexicana es Javier García. Es que también les dije el de los de abajo, también les dije el de la breve historia de la Revolución Mexicana, que es de Jesús Silva, también les dije el de la Revolución de Claudia Burger. Me sentí en el tesoro del saber. El tesoro del saber. Soy alumno de UNAM de las Ciencias Políticas. Saludos. ¡Ay, Ale! Un beso y bienvenido. No, aquí todos figuran, porque todos somos un minuto en la historia. Todos somos un minuto en la historia, o la historia en un minuto. Obregón quiso matar a mi tatarabuelo y eso que era su mejor amigo. Bueno, es que Obregón quiso matar a todos, querida. Bueno, Deco, creo que eres querido. Sí, creo que quiso matar a todos. Oigan, pues síganme por favor en Instagram, Aline Muñoz con doble Z, en YouTube Aline Muñoz, por supuesto que en Kwai Aline Muñoz y en YouTube están todos los lives que no hayan visto. Por favor, véanlos, denme su visto bueno, échenle un ojo, denme su like, suscríbanse y si quieren algún tema en especial o quieren conversar o quieren saber en dónde doy clases de historia, por favor vayan a Instagram, mándenme un mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo. Y les agradezco con mucho amor, con mucho cariño a todos, un placer como siempre para mí, querido, el haber estado aquí en un minuto en la historia. Dice, ay, no, ya se acabó. Pero la cristera va, la preparo, aquí la tengo, la preparo. Y nos vemos en la siguiente que será la cristera ahí. Muchas gracias, chicos. Y seguro esto no lo sabían. Les mando un beso. Denle like y ahorita va para allá el TikTok de la Revolución Mexicana. Los quiero. Adiós.